Es el Día del Niño. Hay tanto que decir, mucho más que recordar y tanto también que refrendar de lo que representa el ser niño. Esa frescura, esa transparencia, esa simplicidad con la que se ven las cosas. Y te saludo como siempre con todo mi amor, mi querida Dore. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, papacito. Feliz Día del Niño, porque siempre en ti hay un niño que justamente hace todo eso, ¿no? Se reinventa y crea y juega y sale adelante. Y yo hoy tenía esta misión de recordar que hoy es el Día del Niño para todos los niños que nos están escuchando, que hay un montón de chavitos que nos sintonizan. Así es que felicidades, chavos. Aquí estamos nosotros los adultos buscando pues su bienestar, que nunca les falte nada, que siempre vayan a caminar por un lugarcito seguro en donde puedan desarrollar todas sus capacidades y que sea en un lugar pues higiénico y que siempre tengan comida y un techo y un suéter. Así es que, pues felicidades. Y papi, pues recordar que en México se celebra desde 1924. Realmente no tiene mucho tiempo de que se celebra el Día del Niño, pero es que antes no se reconocía al niño como tal. Los niños tenían que ser adultos, pero luego llega el general Álvaro Obregón y dice, no, a ver, que en esa ocasión era el ministro de Educación Pública, perdón, llega el general Álvaro Obregón con el ministro de Educación Pública, José Vasconcelos, discúlpame, y ellos dicen, no, vamos a rectificar esta declaración de Ginebra y vamos a entrarle, ¿no? Para formar parte del cambio que necesitan los niños, porque sí, ellos dependen en su totalidad de nosotros. ¿Cuál era la misión de esta declaración de Ginebra? Pues proteger a los niños víctimas o todos los chavitos que deja la Primera Guerra Mundial, porque la Primera Guerra Mundial fue muy cruel y dejó muchos niños huérfanos. Y entonces en 1924, con esta declaración, se establecen muchísimos derechos que garantizaron su protección y todavía, imagínate, o sea, lo más lógico es que tienes que proteger a los niños y aún así, con toda esa lógica sobre la mesa, la ONU tardó un año en decir, ok, tienen razón. Entonces finalmente queda establecido un 20 de noviembre como fecha universal. Entonces el 20 de noviembre se celebra en todo el mundo, pero pues en México ya sabes que nosotros tenemos nuestros datos y nosotros lo festejamos el 30 de abril. Y la idea es pues garantizarles a los niños su derecho de desarrollo y es de desarrollo en todos los sentidos, su desarrollo material, moral, espiritual y de alguna manera ofrecerles ayuda cuando tengan hambre, cuando estén enfermos o discapacitados o huérfanos, que los niños puedan ser socorridos en situaciones graves, erradicar la explotación económica, obviamente que tengan derecho a recibir una educación que el día de mañana los lleve a tener una responsabilidad social, ¿no? Y hoy es un buen día y el auditorio va a decir, híjole, Dore, sí, hoy es un buen día, porque tenemos que recordar el derecho de los niños, hoy más que nunca. Banda, hay 81 candidatos, según la publicación del lunes del periódico Reforma, acusados de violación a menores. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su publicación del 2014, menciona todos los derechos que cuentan con los que cuentan los niños aquí en nuestro país, y son 20, pero yo por cuestiones de tiempo, porque aquí el tiempo vale oro, voy a mencionar 8 que creo que hay que recordar. El primero es el derecho a la vida. A vivir no está tan complicado. Entonces, esto significa que no deben de ser asesinados y tampoco tienen la necesidad de sobrevivir. Esto me refiero a condiciones indecentes en las cuales muchos niños de nuestro país tienen que transitar, ¿no? Tienen el derecho a la educación y esto se traduce en recibir educación, pero aquí en México pues se publican los libros de texto a gusto, con la idea de hacer creer que el presidente es un fregón y entonces limitan la opinión de un niño. Y hoy, ante el COVID, hemos visto cómo funciona el sistema educativo en nuestro país. Es una porquería. No son capaces de dar una clase con un sentido. Tienen ahí profesores de relleno y que son tan fatales, tan nefastos, que ni siquiera pueden pasar un examencito, ¿no? Otro derecho es el de la alimentación.
Y esto, desgraciadamente, en el mundo, y esto me refiero al mundo, cada 5 segundos se muere un niño de hambre. Y en México de lo que más se sufre es de la desnutrición, porque no tienen acceso a la alimentación que un niño requiere en materia de vitaminas y de minerales y de nutrientes, macronutrientes como son las proteínas y los carbohidratos. Como el presidente no quiere que comamos frijolitos, arroz y tortilla, como si eso cambiara o dignificara la vida, ¿no? También tenemos derecho a la salud, los niños tienen derecho a la salud y esto es igual a protegerlos de las enfermedades. Y ahorita frente al COVID, pues nada más mencionar, no me voy a ir muy lejos, sus papás todavía no tienen la vacuna y esto hace que ellos se vuelvan más vulnerables. Lo mismo pasa con los maestros y con sus doctores, sobre todo si pertenecen al sector privado, porque ellos, pues no se les permite acceder a la inoculación porque pues ellos son fifís, ¿verdad? Ellos también tienen derecho al agua, agua potable, agua decente, agua con la que se puedan bañar e hidratar. También tienen derecho a la identidad y esto significa tener un nombre y un apellido. Si supieran cuántas actas de nacimiento conozco yo que están mal hechas, una cantidad industrial, son más reconocidos en la iglesia que en su propia tierra, ¿no? Y una vez que tienes derecho a la identidad, pues entonces puedes ejercer tus derechos. Por eso luego sucede que ahora que están alegando con el tema de Félix Salgado, pues los matan, ¿no? Pues ya están muertos, ya no se puede velar por sus derechos. También tienen el derecho de libertad de expresión, a tener opiniones propias que pues son difíciles de ejercer cuando tienes un libro de texto que te hace manita de puerco y les afecta su capacidad de conocimiento. Tienen que tener libertad, acceso de libertad a la información, a los libros, por supuesto a su religión también, ¿no? Y ni qué decir, también a un género. Y tienen derecho a la protección, a vivir en un lugar seguro, protegido, que promueve el bienestar. A nosotros nos asaltaron hace poco y cómo le puedes ofrecer a un niño seguridad cuando se meten a tu casa y la justicia no hace su parte. Cómo se puede proteger a los niños cuando están sometidos al maltrato, a la discriminación, a la explotación y, por supuesto, al abuso sexual. Es verdaderamente lamentable que nuestro país, y frente a un gobierno de cuarta, lejos de proteger a los más vulnerables, que en este caso son los niños, se apadrinan a los delincuentes, se les ofrece la chuleta del poder y hacen trampas para llegar a él. Claro, el pretexto siempre ha sido el coronavirus para no poder ofrecer una escuela abierta. Y los libros de texto que se imprimen les arrebatan la libertad. ¿Dónde está el sistema médico que no les brinda las herramientas necesarias para cuidarlos adecuadamente? Ni qué decir de las quimioterapias, ¿verdad? Y yo quiero aprovechar este día para hacer lo que me corresponde como parte de esta sociedad, como un adulto que soy, y pues me corresponde utilizar el micrófono para alzar la voz y decirles, estamos hartos y esto no puede continuar. El gobierno tiene que cumplir con sus derechos. Qué lindos pensamientos, qué extraordinaria convicción, y esto me recuerda que uno está al frente de un micrófono no solamente por algo, sino también para algo. Qué mejor causa que la niñez, esa que se manifiesta con una enorme transparencia ante el mundo. Gracias, mi querida Dore, eres una fuente de inspiración para mí. Gracias y buenos días.